dentro de lo que es la familia de los Pseudopoxviridae. Y el género, como les decía, son los ortopoxvirus. Y bueno, estos ortopoxvirus también vienen de lo que es la familia de lo que van a ser el virus de viruela, virus vacina, viruela vacuna y, como les mencionaba, la viruela del mono, ¿no? Es por ese motivo que se denomina viruela del mono o monkeypox en inglés, o viruela de los monos, que también la denominan en otros países, y viruela símica actualmente, ¿sí? Entonces, como ustedes ven, por ejemplo, se ha identificado como huésped primario varios roedores y ardillas para lo que es la viruela del mono, y se ha identificado como huésped secundario lo que vendrían a ser algunos monos. Se ha aislado a pocos monos, pero también se ha aislado a la gente en humanos, ¿no? Entonces acá, como pueden ver ustedes, la puerta de ingreso, sobre todo la piel, pero actualmente se han ido haciendo otras investigaciones. Sus diapositivas no están avanzando. ¿No están avanzando? ¿Ahora sí? No está compartiendo pantalla, doctora. No se ve. No, doctora, no se ve. Ya, un momentito, por favor, entonces. Ahora sí se ve. Está subiendo, doctora. Ya, la anterior sí han podido ver, esta sí pudieron ver, ¿no? No, solo era la máscara de la primera diapositiva. Ah, ya. Bueno, como les decía, ¿por qué se llama viruela símica o viruela del mono, viruela de los monos o monkeypox? Justamente porque en 1958 se identifica un agente de características clínicas similares a la viruela anterior que se tenía, y bueno, se identifica sobre todo en lo que son las vesículas de monos de investigación en Dinamarca. Esos monitos fueron llevados del África, y bueno, se aísla porque era muy parecido el cuadro clínico. Como ustedes se fijan, tenemos las vesículas, ¿no?, que son invaginadas. Entonces se identifica ya en 1958 esta enfermedad. Este es un ortopoxvirus que viene del género de la familia Poxviridae, y bueno, es un virus de doble cadena de ADN que también va a incluirse dentro de lo que va a ser la familia o la subfamilia Cordopoxviridae. Estos virus que pertenecen a esta subfamilia y a este género, en el ortopoxvirus, tenemos el virus viruela anterior, tenemos el virus vacina, se nota, ¿no?, el virus viruela vacuna, y bueno, actualmente lo que es la viruela del mono. Entonces, ¿se nota? No. Muy poco. No se nota. ¿Pero se nota la pantalla? ¿La tabla se nota? No, doctora. No, no se Doctora, ve se nada. nota la pantalla, pero la presentación póngale en completa. Hay una campanillita hacia el lado derecho, doctorita, y ahí va a salir en presentación completa. ¿Ahora sí se ve? No se ve nada. No No se ve nada, doctora. A ver, un ratito. ¿Ahora sí? Su rostro de usted sí se ve, doctorita.
¿Ahora se ve? Está pequeñito. Ya, ahora lo amplío. ¿Ahora sí se nota? No, No, sigue el mismo tamaño. Está cargando todavía. Un poquito de paciencia. O Lisen, ¿la puedo convertir en PDF y se la mando para que usted la pueda presentar? Sí, también en su misma presentación de PowerPoint yo se lo subo. Sería una buena idea eso, por PDF. Sería bueno por PDF. Sí, ahorita se la voy a compartir para que pueda cargar todas las gráficas y no sea muy pesado. Un momentito, por favor. Listen, ya se la pasé. ¿La tiene ya? Sí, ya lo estoy bajando. Ya. En la parte de arriba, ahí en la ventana completa, en la parte de arriba, ese cuadrado con dos flechas. Ahora sí creo, ¿no? Sí. Cuando guste, doctorita. Ya, podemos seguir. La siguiente, por favor, Lisa. Bueno, ahora sí se ve, ¿no? Ahí, Sí. bueno, tenemos la carita del Sí, ahora sí se ve. simio que ha presentado el agente muy parecido, bueno, la clínica muy parecida. Las lesiones, como ustedes pueden ver en la cara de este animalito, son muy parecidas a la viruela anterior.
Entonces, esta es una zoonosis que se identifica por primera vez en 1958. Como les decía, este ortopoxvirus viene de la familia Cordopoxvirinae, que además tiene 8 géneros. Bueno, actualmente ya son 9 descubiertos, que sobre todo de estos 4 van a estar haciendo zoonosis en los humanos, ¿no? Y tenemos, si podemos pasar a la siguiente. Como ustedes ven, por ejemplo, dentro de este género tenemos los ortopoxvirus, pero también tenemos otros que han ido transmitiendo, como los poxvirus, a las enfermedades a los humanos, ¿no? Entonces tenemos acá, por ejemplo, lo que va a ser dentro de esta familia de los ortopoxvirus, tenemos la viruela anterior, tenemos la vacina, que también es una enfermedad viral, tenemos la viruela vacuna y tenemos la viruela de los monos. Por eso se ha llamado viruela de los monos, justamente por la identificación de estos animales con una clínica muy similar. Como ustedes ven, por ejemplo, al lado derecho nos dice quién es el huésped primario. Actualmente se ha identificado y se ha aislado el agente de lo que van a ser ardillas y roedores. Se ha identificado en pocos monos, por eso tal vez está mal denominada la viruela del mono. Y como huéspedes secundarios sí tenemos lo que van a ser humanos y monos también, ¿no? Como han visto ustedes, desde el 58 ellos desarrollan la enfermedad. Como la puerta de entrada tenemos la piel, pero actualmente se ha ido viendo que también tenemos lo que va a ser no solamente el contacto directo, sino también tenemos lo que van a ser las mucosas, ¿no? Que también nosotros podemos tener un ingreso a través de mucosas y por el otro lado vamos a tener también el ingreso a través de lo que va a ser las vías respiratorias, ¿no? Entonces, entre las características, puede haber brotes de esta enfermedad, que más adelante lo vamos a ir viendo. La siguiente, por favor, Lisa. Bueno, como ustedes ven, les decía que dentro del género tenemos otros géneros más. Como ustedes están viendo, por ejemplo, ahí tenemos el molusco contagioso, que también se va a presentar en humanos. Vamos a tener también lo que van a ser toda la variedad de viruelas que les había mencionado. Dentro de esta familia, nosotros además vamos a tener hospedadores primarios y bueno, se ha visto otras familias, por ejemplo, que nosotros tenemos fuera de esta Cordopoxvirinidae. Tenemos nosotros además los Entomopoxvirinae y estos géneros sobre todo van a afectar a lo que van a ser insectos, ¿no? Y estas zoonosis no solamente se van a producir, como ustedes ven, por ejemplo, como hospedador primario, no solamente van a ser las ardillas, sino como ven, tenemos ahí otros hospedadores que van a ser, por ejemplo, para la viruela vacuna las vacas, también se ha dado casos de la viruela búfalo, que son raras infecciones en humanos, pero sobre todo van a presentar infecciones localizadas, ¿no? Nos vamos a la siguiente, Lisen, por favor. Bueno, ¿y cómo es la característica de este virus? Este virus, como les decía, es un virus de ADN, de doble cadena de ADN, y este virus sobre todo como ustedes ven, tiene una forma como ladrillo, ¿no? Justamente es un virus uno de los más grandes, mide más o menos entre 220 a 450 nanómetros. Y esto también va a ser importante que nosotros consideremos a la hora de hacer la prevención de lo que va a ser las habitaciones de presión negativa, ¿no? Entonces esto sí nos va a permitir que estos virus no pasen por lo que van a ser los filtros cepa, ¿no? Además, como ustedes pueden ver ahí en la imagen, este virus tiene la característica de tener el núcleo que va a estar envuelto, que va a aparecer rodeado por una membrana y va a tener bordes lisos y redondeados, ¿no? El núcleo es uniforme, es redondeado, como ustedes pueden ver, y más o menos mide 30 nanómetros. Ahora, cuando nosotros, por ejemplo, hacemos cortes de este virus, vámonos a la siguiente, Lisen, por favor. Lo podemos ver justamente así, ¿no? Como una especie de mancuerna y que va a tener varias capas de membranas y va a tener esos túbulos que estamos viendo, esos túbulos cortos. Cuando nosotros, por ejemplo, lo vemos en otro corte, entonces podemos verlo de esa manera y estos túbulos, cada uno de estos van a ser de 10 nanómetros de diámetro, ¿no? Las partículas de este poxivirus, por ejemplo, va a tener centenares de proteínas estructurales codificadas y este virón lo que va a hacer tiene un ARN casi completo, ¿no? Entonces el genoma, sobre todo, va a estar envuelto en una capa, en una membrana, como una especie de cápsula.
Ahora, ¿podemos volver al anterior, Listen, por favor? Este agente tiene dos clados importantes, ¿no? Como ustedes ven, por ejemplo, ahí tenemos el clado de África Occidental y tenemos el clado del África Central. Entonces, sobre todo, por ejemplo, el clado de África Occidental tiene una mortalidad, como ven ustedes, entre 1 a 3%. Y hasta el 2017 no se reconocía la transmisión en seres humanos, lo que indica la OMS, ¿no? Pero este es el actual responsable del brote internacional que tenemos en este momento, ¿sí? Y la cepa o el clado del África Central tiene una mortalidad que se ha visto del 10% y, bueno, tenía una transmisión muy fácil de humano a humano. Entonces, ahorita estamos hablando, sobre todo en todos los casos de este nuevo brote, se ha identificado la cepa del África Occidental o el clado del África Occidental. La siguiente, por favor. Y la siguiente. Bueno, como les decía, es una enfermedad zoonótica que puede presentar brotes epidémicos. Tenemos lo que es el clado del África Occidental, como les decía, la transmisión era limitada hasta el 2017 y el África Central, el clado del África Central, que se ha visto una mortalidad incluso del 10 al 11%, ¿no? Entonces, como ven ahí los animalitos, sobre todo se ha identificado en ratas gigantes, se ha identificado en ardillas. ¿Y por qué las personas entran en contacto con estos animales? Lastimosamente, como les decía, sí se ha visto brotes esporádicos en el África, sobre todo en las regiones de Ghana, de Nueva Guinea, y se ha visto porque lastimosamente muchos países del África sufren conflictos armados y bueno, la gente está en constante migración, escapando de estos conflictos, de la pobreza y hace que ellos entren en contacto con estos animales. Vámonos a la siguiente. Las ardillas, por ejemplo, como ustedes pueden ver, estos son todos los casos que se ha tenido de países endémicos entre el 71 a 2019, ¿no? En 1970 se identifica por primera vez un caso en humanos, como habíamos dicho, se ha identificado el 58 en monos, pero en el 70 se identifica después del rastrillaje que inicia la OMS. Para poder hacer la certificación de viruela erradicada, entonces la OMS empieza a hacer el rastrillaje a nivel de todos los continentes e identifica este nuevo agente en una niña de 9 años en el Zaire, ¿no? Entonces ahí ya se identifica la transmisión a humanos y no solamente entre animales. La siguiente, por favor. Y bueno, como les decía, miren ustedes, a partir de 1970 se identifica el primer caso tras el rastrillaje de la OMS. Luego en 1980 ya se va identificando pequeños brotes aislados. En el 96, por ejemplo, ya se va viendo brotes en estos países y como les decía, son endémicos porque justamente las personas viven alrededor de lugares rurales y alrededor de estas plantaciones, por ejemplo, de palmeras, existen estas ardillas y estas ardillas muchas veces están infectadas, entonces entran más en contacto con lo que van a hacer los niños, ¿no? Y acá, por ejemplo, tenemos el primer brote fuera de estos países endémicos que les mostraba en África, en Estados Unidos. Justamente estaba relacionado con perros de pradera que habían venido justo con ratas gigantes. Entonces ellos de Nueva Guinea y ellos se contagian ahí la enfermedad y bueno, es el primer brote fuera del continente africano que se ve que llega a infectar hasta 46 personas. A partir de entonces, como ustedes pueden ver, tenemos ya brotes en el 2016, 2017, el 2018, el 2021, por ejemplo, justamente se dan casos en lo que es Israel, Singapur, de personas que han estado en países endémicos y que han llegado a tener la enfermedad, ¿no? Y además también se ha tenido otros casos en el 2017 de personas que han estado en contacto en estos países endémicos, pero también de personal de salud que ha atendido a estas personas por la falta de uso del equipo de protección individual, ¿sí? Y bueno, en 2022, a partir de mayo, ya se hace la notificación de los primeros casos que no tenían relación de viajes a países endémicos. Vámonos a la siguiente. Bueno, y como ven ustedes, lastimosamente, estas ratas de Gambia son animales que los exportan desde el África y muchos países los están adoptando como si fueran mascotas. Tenemos aquí las ardillas, por ejemplo, ¿no? Que también
son animales que se utilizan, que están en contacto con las poblaciones rurales, pero además también son animales que lastimosamente sirven de comida, ¿no? Por esta pobreza extrema que sufren estos países. Entonces, cuando el animal está infectado y las personas entran en contacto con la sangre o con algún producto de los animales infectados y tienen pequeñas heridas, entonces la dehiscencia de la piel hace que por ese lugar también nosotros podamos tener el ingreso del virus. Vámonos a la siguiente. Bueno, entonces por eso tenemos en esta enfermedad una transmisión zoonótica cuando entramos en contacto con estos animalitos que les he mostrado, con los fluidos, con la sangre, cuando estos animales nos pueden arañar, y también la transmisión no zoonótica cuando tenemos el contacto directo, estrecho con una persona que tiene la enfermedad, ¿no? Y actualmente en el brote internacional, por ejemplo, se ha visto que el contacto sexual, si bien la mayoría de los casos se han presentado en otros países en relación al contacto sexual, no quiere decir que es una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Entonces se da por la afección de lesiones que puede tener las personas en el área genital. Entonces, cuando nosotros entramos en contacto con estas secreciones de las lesiones, es donde nosotros podemos tener este contacto, ¿no? Como les decía, a través de las gotas respiratorias, cuando yo estoy hablando en este momento, entonces yo también puedo ir transmitiendo las gotitas respiratorias si estoy a una distancia menor a 1 metro, estoy con una persona, por ejemplo, que yo no llevo mascarilla, la persona tampoco, y estamos en un ambiente cerrado. Por ahora, miren ustedes, al principio del brote se hablaba de 3 horas, actualmente se habla de 1 hora. Entonces, tiene que ser un contacto estrecho cara a cara, ¿no? Que yo esté hablando tal vez con una persona cara a cara, y bueno, ahí ya se ha visto también otro tipo de transmisión. Y bueno, finalmente el contacto indirecto a través de los fomites, ¿no? Que nosotros, por ejemplo, tocamos objetos de una persona que ha estado enferma o que está enferma. Puede ser compartir cubiertos, vasos, tazas, toallas, la ropa de cama, por ejemplo, que es donde nosotros podemos dejar las secreciones, y esta persona ingresa con pequeñas heriditas, entonces ahí nosotros podemos tener el tema de la patogenicidad, ¿no? Entonces se ha visto, por ejemplo, que la convivencia familiar también puede hacer que los niños tengan la enfermedad. No necesariamente estamos hablando de que tengamos el contacto directo, estrecho, sino simplemente la convivencia, ¿no? Muchas veces los niños son los que entran un momento a la cama de los papás, o los niños son, ustedes pónganse a pensar, basta que nosotros veamos una película, posiblemente 1 hora y media, entonces si la persona está enferma y está eliminando las gotas respiratorias, entonces sí podemos tener esa situación, ¿no? A veces compartimos del mismo vaso, el mismo cubierto entre la familia, entonces obviamente como se ha identificado y se ha aislado el agente en saliva, también es una forma de que puedan hacer la transmisión a los niños. Vámonos a la siguiente, por favor. Bueno, y como ven, como les decía, ¿no? Hasta 1970 teníamos lo que eran sobre todo los países endémicos, los del África, y actualmente tenemos los países ya desde 1997 que han empezado a haber casos esporádicos. Sobre todo estos casos eran personas que iban de cacería o personas que iban a trabajar a estos países endémicos y se metían al área rural y bueno, estaban en contacto con estos animales enfermos, ¿no? El 2003, como les decía, el brote en Estados Unidos. Y bueno, uno de los brotes más importantes antes de este ha sido el de Nigeria en el 2017, que se ha llegado a tener 500 casos en el país, ¿no? O sea, entre sospechosos y casos confirmados, de los cuales 300 han sido positivos. ¿Sí? Vámonos a la siguiente, por favor. Entonces, bueno, actualmente el 16 de mayo se notifica, el Reino Unido notifica los primeros casos en personas que no han estado en países donde se haya tenido la transmisión. Entonces, por ahora se sigue investigando el origen del brote, porque, como les decía, necesariamente tiene que empezar por una persona que haya estado en un lugar y bueno, la globalización también hace que más rápido nosotros tengamos la enfermedad, ¿no? Y a partir de eso, bueno, el contacto de estas personas ha hecho que tengamos ya los primeros casos en Canadá, en Estados Unidos, en Australia, en Nigeria, en España, en Portugal, ¿no? En Alemania. Y bueno, la siguiente, por favor. La siguiente. Y actualmente, miren, este es el reporte que se da
al 22 de agosto teníamos 42.954 casos. Y podemos ir a la siguiente, Licen, por favor. Y actualmente, para el 30 de agosto, tenemos 49.974 casos a nivel mundial, ¿no? De los cuales estamos hablando que en 7 países no se había notificado de manera histórica casos esporádicos de personas que han estado en estos países endémicos, han tenido la enfermedad, pero se ha podido hacer el control y no se ha llegado a más. Pero en 92 países es una enfermedad emergente. Eso quiere decir que es un agente nuevo, ¿no? La siguiente, por favor. Y ese es el mapa para el día de ayer, que lo estaba presentando el CDC. Ustedes ven, por ejemplo, en los puntos azules son los países que han sido endémicos, que han presentado casos o presentan brotes en áreas rurales, sobre todo en selva tropical, pero que no se habían presentado estos casos o esta situación en otros países, ¿no? Entonces estamos viendo, acá nos pueden mostrar el ARGIS, que lo que más tiene es Estados Unidos en este momento. Vámonos a la siguiente. Y bueno, miren ustedes, este es del 23 de agosto, que nos va mostrando que Estados Unidos era el que más casos tenía y luego estaba seguido por España y el Reino Unido. Y vámonos a la siguiente, por favor, Licen. Y bueno, y aquí ya estamos hablando de las características de los casos notificados al CDC, ¿no? Como ustedes pueden ver, por ejemplo, acá nos está mostrando que en todos los CDCs a nivel mundial también están haciendo el seguimiento de los casos y vemos que tenemos sobre todo el predominio de varones sobre el predominio de mujeres. Y bueno, eso sobre todo en relación a sexo, ¿no? La siguiente, por favor. Y como podemos ver, en relación al brote que tenemos internacional, en relación a la raza o a la etnia, estamos viendo sobre todo que es gente blanca, luego tenemos lo que son personas hispanas, tenemos personas afroamericanas, ¿no? Tenemos asiáticos. Entonces, y lo menos que se ve acá, en la última partecita, como ustedes ven, son personas de Alaska, nativos de América, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, en relación a nuestro país, ustedes pueden ver acá lo que tenemos lo confirmado hasta el 24 de agosto en relación al país. Estamos viendo, por ejemplo, que nuestros primeros casos han empezado a presentarse en agosto. Hemos tenido 2 en la semana 29 y así sucesivamente en la semana 33 hemos incrementado a 27 y en la semana 34 a 11 casos, ¿no? Vámonos a la siguiente. Y bueno, en relación a nuestro perfil como país, ustedes pueden ver que el predominio sobre todo es entre 20 a 39 años. También estamos hablando del sexo masculino, ¿no? Como se ha ido mostrando a nivel internacional. ¿Me están escuchando? Sí, Liz, se escucha. Ya, hay alguien. Sí, Liz, sí, estamos escuchando. Ella es algo con su internet. Sí, se escucha. Ya, muy bien. Escucho. Sigamos, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Y bueno, como estamos viendo actualmente a nivel Bolivia para el 30 de agosto, tenemos ya 6 casos confirmados en La Paz, tenemos 1 caso confirmado en Potosí, tenemos 5 casos confirmados en Cochabamba, tenemos también 67 casos confirmados en Santa Cruz, ¿no? Donde tenemos en este momento el pico de los casos, pero no quiere decir que en los otros departamentos se ha estado haciendo la sospecha. Como pueden ver ustedes en la parte de arriba, en las letras verdes, me va mostrando que en Pando, Beni, Tarija, Sucre también se ha estado haciendo el diagnóstico de sospechosos para ir haciendo el descarte, ¿no? Entonces acá, este es el tema de viruela símica a nivel de Cochabamba. Tenemos 5 casos confirmados, de 24 descartados. Actualmente tenemos 3 sospechosos que estamos esperando el resultado. Y bueno, de estos 4 son del sexo masculino y 1 del sexo femenino. Vámonos a la siguiente, por favor. En relación a las características, bueno, yo les puedo hablar de lo que es el tema de Cochabamba. Como ustedes pueden ver, tenemos en 2 casos el antecedente de viaje al interior del país. Tenemos sobre todo que 2 de estos casos han ingresado por lo que es el tema de la parte privada, consultorios privados, y tenemos 3 que vienen del Seguro Social a corto plazo. En este momento los 5 casos están en aislamiento domiciliario. Se está haciendo el seguimiento a través de los establecimientos de salud y también de sedes. Se ha identificado sobre todo en un caso lo que es la adenopatía inguinal y en otro caso han referido como otro síntoma extra lo que es el dolor inguinal.
todos obviamente han presentado exantema, 2 han presentado dolor de espalda, malestar general, como sabemos es una enfermedad viral, entonces nos va a dar también como una especie de resfrío, escalofríos, malestar general, entonces todos igual de la misma manera han presentado. 4 han presentado mialgias, 2 han presentado astenia y 2 han presentado fatiga, ¿no? Entonces 1 no ha presentado ni astenia ni fatiga. Y finalmente tenemos el tema del dolor de garganta, que han presentado 4 y la cefalea han presentado 2. No nos olvidemos que una de las características de esta enfermedad es el dolor de garganta y las adenopatías, ¿no? Que son una diferencia de lo que va a ser la varicela. Y bueno, tenemos escalofríos, fiebre y en 2 de los casos hemos tenido como antecedente VIH y en 1 el VPH. Nuestro rango tenemos 4 personas que están igual en el brote internacional entre los 20 y 35 años y una persona que es menor de 12 años, ¿no? Entonces vámonos a la siguiente, por favor. Entonces, como les decía, fíjense ustedes, esta es un extracto que les he sacado de lo que es el tema de España, de los protocolos de vigilancia. Y ustedes pueden ver que nos dice que el contacto prolongado cara a cara con las secreciones respiratorias es una forma, ¿no? Otra es estar en contacto con objetos, ropas textiles que hayan sido usados por personas que estén infectadas. Y más adelante vamos a hablar de la prevención. También se ha visto que las mujeres embarazadas pueden hacer la transmisión vertical al feto, ¿no? Entonces hay una transmisión materno-fetal. Y bueno, al momento, en julio, como les decía, no se había observado a la gente en semen y en fluidos vaginales. Entonces sí estaba relacionada la infección durante el acto sexual. Vámonos a la siguiente, por favor. Pero, como ven, para agosto, la actualización de España, haciendo la investigación ya en todos los fluidos, ellos ya han aislado el agente en lo que va a ser semen, saliva, el exudado nasofaringeo, en el exudado rectal, en la orina, en las heces, ¿no? Entonces, una persona que entra en contacto con este tipo de fluidos corporales, entonces puede, si tiene las heriditas en la piel, entonces puede tener una situación de contacto directo para poder tener esta enfermedad, ¿sí? Entonces, es importante que tomemos en cuenta esto al momento, por ejemplo, de hacer las recomendaciones, ¿no? Entonces, tenemos que hacer las recomendaciones, por ejemplo, la mamá o el papá, digamos, que tenga un bebé recién nacido, que haya tenido la transmisión materno-fetal, entonces sí tendrá que utilizar posiblemente guantes al momento de hacer el cambio de pañal, por ejemplo, ¿no? Vámonos a la siguiente, por favor. Y bueno, ¿cuánto tiempo es el periodo de incubación? Esta enfermedad tiene un periodo de incubación largo de 21 días y un periodo de incubación corto de 5 días, ¿no? Entonces tiene un promedio entre 6 a 14 días de un periodo de incubación. Entonces, este periodo de incubación, este prodromos, por ejemplo, desde que una persona ha tenido el contacto estrecho hasta que presenta los síntomas, generalmente estamos viendo que se presenta en 5 días, ¿no? Una vez que la persona ya ha empezado con el prodromo de la enfermedad, o sea, ya ha incubado el agente en su cuerpo, ya ha habido la replicación del virus, en este caso, la replicación, por ejemplo, de este virus es a nivel local, por donde ingresa. Por ejemplo, si estamos hablando que ha sido por vía respiratoria, puede ser que esta persona presente dolor de garganta, ¿no? Si, por ejemplo, ha sido a través del contacto a través de las dehiscencias, entonces puede ser que primero vamos a presentar lo que van a ser ya las lesiones en el cuerpo. Y si, digamos, ha sido el contacto a través de las lesiones en la región perianal y genital, entonces puede ser que las lesiones van a empezar en esa área, ¿no? En el área genital. Entonces, en el periodo prodrómico, lo que nosotros vamos a tener es básicamente fiebre mayor a 38.5, vamos a tener cefalea, dolor de cabeza intenso, se ha visto también en algunas personas tos. Lo que les decía, sobre todo la inflamación de los ganglios, los que van a ser los ganglios cervicales, sobre todo, se van a presentar, y los submandibulares también se van a presentar estos ganglios aumentados, adoloridos, y los sublinguales también, ¿no? Entonces va a haber una adenopatía más pronunciada.
Y en relación a las mialgias y al malestar general, como les decía, es una enfermedad viral, entonces va a presentar como los resfríos, el escalofríos, mialgias y la dorsalgia, ¿no? Que muchos pacientes a nivel internacional han referido, el dolor de espalda baja. Vámonos a la siguiente, por favor. Bueno, entonces, una vez que nosotros tenemos el prodromos, ese prodromos al principio de esta enfermedad, se decía que la persona que está enferma contagiaba solamente desde que inicia la salida de las vesículas, ¿no? O de las lesiones. Pero actualmente se ha visto que cuando uno está con la fiebre, cuando uno está con la adenopatía, ya va transmitiendo la enfermedad, ¿no? Entonces, eso es muy importante para que ustedes consideren los controles de brotes, las cuarentenas y los aislamientos, ¿no? Para los casos o los contactos directos que tenga esta persona o contactos estrechos, ¿sí? Y luego de que tenemos esta fase de prodromos, vamos a tener nosotros el exantema. No nos olvidemos que una de las características también de esta enfermedad es la presencia de fiebre 3 o 4 días antes de la parte exantemática, ¿no? Entonces, antes de la fase eruptiva. ¿Qué pasa a diferencia, por ejemplo, con la varicela, que casi empiezan simultáneamente, ¿no? Entonces, esa es una de las características también en esta enfermedad. La siguiente, por favor. Y bueno, la erupción, ¿dónde va a presentarse? Como les decía, por ejemplo, en los casos del brote internacional, se ha visto que sobre todo ha iniciado en adultos las lesiones en el área genital, pero en los niños, sobre todo en los casos que se ha estado viendo, se ha visto que empiezan en las manos, en los brazos, ¿no? Sobre todo se caracteriza de presentarse en los miembros, tanto inferiores como superiores, en la cara, ¿no? Y dependiendo del tipo de transmisión que haya tenido la persona, puede empezar también en la parte genital, como les decía. Entonces, vámonos a la siguiente. Esta fase exantemática, por ejemplo, vamos a ir nosotros de manera más lenta. La viruela, por ejemplo, y la viruela del mono tienen una presentación más lenta en relación a lo que es la varicela. Entonces, por ejemplo, en la varicela, una vez que la persona empieza la enfermedad, en una semana o en 14 días ya ha terminado la enfermedad de la varicela, ¿no? En una semana ha tenido las máculas, las vesículas, las costras, y en 2 semanas ya está posiblemente ya sin costras. En cambio, en esta enfermedad de la viruela de mono, vamos a ir nosotros presentando primero las máculas. Una vez que ya hemos pasado por la fiebre, 4 días después podemos nosotros presentar las máculas, y cada 2 días vamos a ir variando y vamos a ir cambiando el tipo de lesión. Vámonos a la siguiente, por favor. Miren ustedes, lo primero que nosotros vamos a tener son las máculas, ¿no? Son estas manchitas, que más adelante les voy a mostrar fotografías de los brotes que se han presentado. Entonces tenemos las máculas, que son como manchitas en las palmas de las manos, en la planta de los pies. Podemos tener también en la cara, como les decía, en los antebrazos, ¿no? Luego estas manchitas van a volver una vesícula inicial pequeña y van a tener líquido transparente, ¿no? Esta vesícula se va a indurar y se va a volver lo que va a ser una pústula. Cuando ya esta vesícula se vuelva ya durita y el contenido ya no sea transparente, sino se va a volver más o menos purulento, ¿no? Y después esta pústula lo que va a pasar es que se va a umbilicar. Eso quiere decir que se va a meter hacia adentro y finalmente, ¿qué va a pasar? Se va a ulcerar, ¿no? Y a partir de esto va a empezar a hacer una costra y la costra ya va a caer. Vámonos a la siguiente. Y bueno, como ustedes pueden ver, por ejemplo, acá nos va mostrando, vámonos un ratito a la anterior, que las costras generalmente se van a presentar entre 7 a 14 días, ¿no? Pero la costra, para que caiga, puede tardar hasta 4 semanas. Entonces, no nos olvidemos que una persona que está en fase de costra, inclusive hasta la que la piel vuelva a recuperar, esta persona sigue siendo infecciosa. Vámonos a la siguiente. Entonces, estos son las lesiones que se han presentado en los casos. Fíjense ustedes, la costra, ¿no? Sobre todo en la cara. Entonces tenemos aquí lo que van a ser las vesículas de 3 milímetros y bueno, luego estas vesículas ya se van a volver pústulas y van a presentar ya la vesícula, la pústula umbilicada. Vámonos a la siguiente, por favor. Y esto ya es, bueno, esta ya es cuando se ha caído la costra, ¿no? Entonces esta piel
tiene que volver a recuperar para que la persona nosotros le podamos decir, ya no necesita estar aislada, ya puede estar retomando sus actividades, estar con la familia y demás. Pero tiene que recuperar esta piel, o sea, no se puede quedar en esta forma de cicatriz, tiene que recuperar la piel para que la persona deje de ser infecciosa. Vámonos a la siguiente, por favor. Y bueno, miren ustedes, estas son las primeras fotografías de lo que ha sido el Reino Unido, de los casos que se han ido presentando, de los primeros casos. Vámonos a la siguiente. Aquí fíjense ustedes, ¿no? Acá tenemos lo que van a ser las máculas. Y a diferencia de la viruela anterior, miren, por ejemplo, la viruela de mono anteriormente se presentaba como una situación leve, aquellas personas que tenían hasta menos de 25 de estas lesiones, ¿no? Entonces, ustedes podían contar 25. De 25 a 100 estábamos hablando tal vez de una persona que tenía una condición moderada, porque estas vesículas además se acompañan de dolor. Actualmente se han acompañado sobre todo de lo que es escozor o el prurito, y una persona que ya posiblemente necesitaba estar internada era aquella la que tenía más de 100 lesiones en el cuerpo, ¿no? Y como les digo, sobre todo se presentaban antes con dolor, entonces la persona estaba imposibilitada de hacer actividades para atenderse, entonces necesariamente tenía que estar hospitalizada para recibir la atención por enfermería, ¿sí? Pero en este brote actual estamos viendo que son pocas las lesiones, estamos contando inclusive menos de 10 lesiones en las personas, ¿no? Entonces son poquitas. Como les decía, este clado es nuevo, entonces no había transmisión hasta el 2017 y obviamente se está viendo que es mucho más leve la enfermedad. Si bien teníamos la viruela símica desde ya no producía mortalidad como la viruela en sí, entonces, o no tanta mortalidad, esta enfermedad es mucho más suave. Vámonos a la siguiente. Bueno, ahí estamos con la fase y miren ustedes, esta es una vez que ha caído esta costra, como les estoy mostrando acá, así queda la piel, ¿no? Entonces, esta piel, si nosotros no estamos en contacto con el sol, va a restaurar. Entonces, tenemos que seguir insistiendo en la persona que tenga los cuidados adecuados para que esto no tenga una infección bacteriana sobreagregada, que lo vamos a ir viendo más adelante. La siguiente, por favor. Bueno, ahí las lesiones. La siguiente, por favor. Y bueno, fíjense ustedes, esto es los casos que hemos tenido a nivel internacional. Algo que yo les quiero decir es, bueno, que al principio sí se ha identificado sobre todo en hombres que tenían sexo con hombres. Y como les decía, si la puerta de ingreso era la parte de transmisión sexual, o sea, por vía sexual, entonces estamos viendo acá que las lesiones sobre todo eran perianales y también en la parte del área genital, ¿no? Entonces tenemos este tipo de lesiones en todos los casos que ha ido identificando, en este caso la OMS. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿cuál será entonces la diferencia, como les decía? La viruela, por ejemplo, la fiebre, 2-3 días antes de que presentemos la erupción. Las lesiones, es característica que todas las lesiones se van a presentar en un mismo estadio. Ustedes en estos casos, por ejemplo, van a tener máculas, luego van a tener pápulas, luego van a tener vesículas, van a tener pústulas y finalmente costra y van a caer. En cambio, en la varicela nosotros podemos tener las lesiones en distintas fases, ¿no? Podemos empezar a ver en una parte del cuerpo máculas, en la otra ya podemos estar con pápulas, más allá tal vez ya tenemos vesículas, entonces, porque la varicela es de un curso rápido, como les decía. Vámonos a la siguiente, por favor, Lisa. Y bueno, esta es una diferencia. Miren ustedes, la viruela, como les decía, se va a presentar, este era un caso anterior. Teníamos todo lo que era la carita, podíamos nosotros contar hasta más de 100 lesiones y la varicela obviamente al día 10 ya está casi cayendo todas las costras, ¿no? Actualmente este cuadro es muy diferente, como les he mostrado, las lesiones son más pequeñas, son en menor cantidad, entonces se ha visto que realmente este lado es mucho más suave la enfermedad. La siguiente, por favor. Y bueno, no nos olvidemos que para la vigilancia, toda enfermedad exantemática acompañada de fiebre con nexo epidemiológico tiene que ser descartada, ¿no? Pero aquí podemos ver, por ejemplo, varias de las enfermedades, el herpes simple, por ejemplo, que nos habla de que van a ser lesiones
muy dolorosas que pueden evolucionar a costra. Entonces, cuando estoy hablando de lesiones que pueden evolucionar a costra, y fíjense ustedes que tienen esta similitud invaginada, entonces nosotros podemos pensar en una sospecha de lo que va a ser la viruela símica, ¿no? Acá, por ejemplo, ustedes están viendo la parte de la sífilis primaria. Miren ustedes, igual, la lesión me muestra igual la umbilicación. Entonces nosotros igual podemos pensar, tenemos igual lesiones en la palma de la mano, en lo que va a ser la sífilis primaria y la sífilis secundaria. Luego tenemos lo que va a ser la varices. Ustedes tenemos sobre todo, en la varicela otra característica es que sobre todo va a tomar el tórax y el dorso, ¿no? A diferencia de esta, que sí también se presenta, pero en menos cantidad. Vamos a tener también el impétigo, porque van a presentar costritas que van a ser amarillentas y podemos tener esa infección. Y finalmente, por el virus Coxsackie, lo que es la enfermedad de mano, boca, pie, entonces también se ha visto en adultos esta enfermedad, ¿no? Y en varicela sobre todo se ha identificado también lesiones en la palma de las manos y en la planta de los pies cuando tenemos una infección sobreagregada, ¿no? Entonces podemos cursar nosotros con varicela y además tener la enfermedad de mano, boca, pie. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, los objetivos de la vigilancia epidemiológica es que identifiquemos rápidamente los casos, los grupos, lo antes posible para que podamos dar una atención clínica óptima. Tenemos que aislar a los casos para evitar una mayor transmisión, identificar y gestionar los contactos y tener métodos efectivos de control y prevención, ¿no? Obviamente basados en lo que va a ser la transmisión que nosotros identifiquemos. Si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, a nivel país tenemos sobre todo el predominio de varones, pero también hemos tenido casos en niños. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, la recomendación básicamente es a no descontinuar el uso de la mascarilla. En los escenarios, por ejemplo, los escenarios donde nosotros tenemos poblaciones concentradas como las unidades educativas, puede ser un lugar donde nosotros podríamos tener contactos estrechos, ¿no? Como les decía, basta una hora en espacio cerrado, cara a cara, sin el correcto o la correcta ventilación ni la distancia, entonces podemos tener una situación de contactos. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, una vez que nosotros identificamos toda persona que tenga temperatura mayor a 38 grados, que tenga adenopatías, además que haya estado en contacto con una persona confirmada positiva, recién nosotros tenemos que empezar a hacer el aislamiento o la cuarentena, ¿no? Aislamiento hablamos cuando la persona ya es confirmada del agente, ya está con el agente, entonces hablamos de una persona que necesita el aislamiento. Pero cuando estamos hablando nosotros de una persona que es el contacto estrecho de un caso positivo, tenemos que hablar de cuarentena, ¿no? Entonces, hasta que no confirmemos el caso por PCR, nosotros lo tenemos como sospechoso. La siguiente, por favor. Y a nivel nacional, fíjense ustedes, tenemos que hacer el descarte en todas las personas que han estado en viajes, en países endémicos o no endémicos, pero donde haya estado circulando el virus. Y no nos olvidemos que actualmente tenemos La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, que son departamentos donde estamos presentando casos, ¿no? Entonces, además, eso tendríamos que considerar a la hora de hacer el llenado de la ficha epidemiológica y, sobre todo, haber hecho el descarte de lo que puede ser herpes, varicela, sarampión. No nos olvidemos que a nivel de sarampión, igual a nivel mundial, estamos con casos de sarampión, entonces tenemos que también hacer el diagnóstico diferencial. Persona que presenta cefalea, fiebre mayor a 38.5, mialgias, dolor de espalda, astenia y la linfoadenopatía que les decía que es característica para esta enfermedad. Vámonos a la siguiente. Y bueno, el caso probable, como vemos ahí, tenemos que tener el criterio epidemiológico de exposición estrecha. Puede ser el contacto con material contaminado, la ropa de cama. Por ejemplo, para la prevención es importante que nosotros recomendemos a las personas que están atendiendo un familiar enfermo que tiene que depositar la ropa en una bolsa y luego hacer un lavado después de unos 5 días más o menos, hacer el lavado con agua caliente, ¿no? Pero tiene esa persona que utilizar lentes, tiene que utilizar guantes para no entrar en contacto directo con los fluidos o costras posiblemente que puedan haber en la ropa de cama o en la ropa de la misma persona, ¿no? Que tengamos enferma. Entonces, el caso sospechoso es aquella persona que ha estado sin protección o que ha estado posiblemente con varias parejas o ha estado en contacto con
con estos fomites y que ha sido antes de 21 días antes de presentar los síntomas. Vámonos a la siguiente. Bueno, y el contacto es la exposición a un caso confirmado, ¿no? Entonces, depende ustedes mucho que identifican si estamos hablando de un contacto estrecho o un contacto indirecto. Obviamente el hecho de estar en el mismo curso que una persona que ha estado enferma o en el mismo lugar de trabajo de una persona enferma no quiere decir que ya estamos, ya somos un contacto estrecho, ¿no? Entonces tendré que averiguar, tendré que indagar cuál ha sido el tipo de contacto, si ha sido un contacto estrecho cara a cara, como mencionábamos. En la mayoría de los casos hemos visto que el almorzar, por ejemplo, más de una hora o el compartir vasos han sido parte de nuestros escenarios de contagio, ¿no? En nuestros casos, les estoy hablando en los de Cochabamba. La siguiente, por favor. Y bueno, la ficha epidemiológica. Aquí es importante que yo vaya al cimiento, el departamento, la situación, de dónde viene. Como les he mostrado, la característica es importante si ponemos público, privado, la seguridad social, la fecha de notificación, el caso si es confirmado en un punto de entrada. Estamos hablando, por ejemplo, en terminales, en aeropuertos. Tenemos aquí lo que va a ser los datos de la persona. Aquí pongo femenino, masculino, pero es importante, por favor, que no se olviden poner la edad, ¿no? Acá la dirección para que ustedes puedan ir haciendo el seguimiento a esta persona. Tenemos aquí los antecedentes epidemiológicos. Estamos hablando, por ejemplo, de los viajes al exterior o el contacto con personas que hayan podido estar enfermas, ¿no? ¿En qué municipio? Esto es el lugar donde la persona se ha podido contagiar la enfermedad o transmitir la enfermedad. Acá estamos hablando de enfermedades de base que esta persona pueda tener, porque eso obviamente puede agravar la condición y la evolución de la enfermedad. Y también tenemos que ver los datos clínicos, ¿no? Los antecedentes de síntomas y signos que va a presentar la persona en relación a fatiga, astenia y demás. La fiebre, que es importante, no nos tenemos que olvidar. Como les decía, toda enfermedad exantemática con fiebre, nosotros tenemos que hacer el descarte, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, acá tenemos el aislamiento, si estamos en aislamiento domiciliario o está hospitalizada esta persona, y la cantidad de contactos que tienen, porque tenemos que hacer el seguimiento de sus contactos, el laboratorio, que ya lo van a ver la siguiente sesión, de dónde van a tomar la muestra, cuál es el tipo de muestra que están enviando, y bueno, los datos de la persona que notifica para que se les pueda comunicar el resultado. La siguiente. Bueno, fíjense ustedes, nosotros tenemos un pico, que son personas con fiebre, dolor intenso de cabeza, artralgias, mialgias, pero además el exantema, ¿no? Tenemos el criterio epidemiológico que haya estado con un caso confirmado de viruela símica y el criterio de laboratorio que ya nos confirma por la prueba de PCR que esta persona es positiva a la gente, ¿sí? O a la gente, a la enfermedad. La siguiente, por favor. La siguiente, Licen. Muy bien. En relación al tratamiento, se ha visto que el tratamiento solamente deberíamos brindarlo a aquellas personas que tienen condiciones de riesgo, como les decía, ¿no? Aquellas personas que tienen el sistema inmunológico comprometido, entonces son aquellas personas que deberían recibir posiblemente tratamiento. El tratamiento todavía está en una fase de evaluación, pese a que esta enfermedad se presenta desde 1958, nosotros tenemos que ver, por ejemplo, que como ha sido más en países del África, no se ha hecho tanta investigación como actualmente tenemos los tratamientos o, bueno, todas las vacunas para el tema de COVID, ¿no? Entonces, si volvemos al anterior, por favor, Licen. En relación al tratamiento, nosotros vamos a utilizar, sobre todo para personas comprometidas que tienen el sistema inmunológico comprometido o que tienen riesgo. Por ejemplo, pueden ser pacientes oncológicos que necesiten el tratamiento, ¿no? Niños oncológicos posiblemente. Entonces, en una persona que no tiene condiciones de riesgo, nosotros podemos ver que la enfermedad va autolimitarse sin necesidad de otro tratamiento más que el alivio de la fiebre, la hidratación. Entonces, en 2 a 4 semanas, esta persona cursa con la enfermedad y termina todo el cuadro, ¿no? Actualmente, en el seguimiento que estamos haciendo con nuestros casos, hemos visto que
no han presentado mayores complicaciones, simplemente con la fiebre y la analgesia un poquito, más que todo, más que la analgesia, el control del prurito y la hidratación ha sido suficiente para que estos cuadros remitan, como les decía, ¿no? Pero dentro de lo que son los estudios in vitro, tenemos los antivirales, el tecovirimat, el cidofovir y el brincidofovir. Entonces, pero, como les digo, tenemos escasa documentación de lo que es el uso en humanos, al igual que, sobre todo, se ha visto la evidencia de uso en animales y se ha visto con buenos resultados, pero no casi en humanos, ¿no? Entonces, es por eso que muchos países, como por ejemplo Argentina, no está recomendando la introducción de estos medicamentos a su país, ¿no? Para hacer el tratamiento de esas personas. Vámonos a la siguiente. Entonces, entre las medidas generales, sobre todo lo que tenemos que hacer es el uso de la enoxiparina. Tenemos que hacer también la hidratación, como les decía, estas personas, sobre todo si están internadas, tienen que recibir hidratación endovenosa. Se tiene que hacer la profilaxis de las úlceras por estrés. Si tenemos las úlceras en la región perianal que les mostraba, se tiene que hacer baños de asiento con agua tibia. En Chile, por ejemplo, están utilizando lo que es el bicarbonato para estos baños de agua tibia también, y se está tratando de evitar que las lesiones se humedezcan y que además se asocien a una infección sobreagregada, ¿no? Entonces, se tiene que tratar de mantenerlas secas y limpias. Este baño de asiento, por ejemplo, se hace diario, y el baño en general de la piel que ustedes pueden recomendar a las personas puede ser cada día por medio, ¿no? Pero que esta persona no haga no haga mucha actividad física, cosa de que pueda contaminar las lesiones. La oxigenoterapia, si es necesario, porque se ha visto que a algunas personas se complica la vía respiratoria y no pueden respirar. La siguiente, por favor. Y bueno, el seguimiento igual a lo que van a ser las lesiones oculares. Entonces es importante que nosotros veamos en relación a la nutrición. Se ha recomendado que estas personas, muchas pueden presentar también lesiones en la mucosa oral. Entonces se tiene que evitar los alimentos con sal. También se puede utilizar, por ejemplo, si tenemos lesiones en la boca, podemos utilizar lavados con clorhexidina que no tengan alcohol, y se puede dar también analgesia, ¿no? Para estas lesiones que ellos van a pueden presentar. Para la ansiedad, por ejemplo, se ha recomendado lo que es el diazepam. Podemos utilizar entre 5 a 10 miligramos cada 8 horas, máximo por una semana, ¿no? Una tal vez está muy ansiosa, no nos olvidemos que es una enfermedad nueva, entonces crea expectativa, crea temor obviamente en las personas. El dolor sobre todo se ha tratado desde lo que es el ibuprofeno, se ha tratado con paracetamol, también se ha tratado con tramadol, entre 50 a 100 miligramos nosotros podemos utilizar de tramadol para poder hacer la atención a estas personas, ¿no? Y el paracetamol, por ejemplo, si nosotros tenemos una persona que está con enfermedad hepática, no nos olvidemos que máximo tendríamos que utilizar 2 gramos en 24 horas. No sé qué pasó con la presentación, Lisen. ¿Pueden ver la presentación bien? Sí, Ahora no. ha habido una... No, doctora, no se ve. Ah, ya se ha debido cortar por el tiempo, supongo. Nos hemos excedido en el tiempo. Hay una introducción. No, es que alguien trató de otra persona presentar que- algo y ahí todo. Ay, ya. ¿Ya te ve, doctora? Arte. Ahora sí. Muy bien. Bueno, Mi estimada doctora, permítame antes de que continúe, recomendar a alguna persona ha interferido y ha querido ingresar a la pantalla. Por favor, no toquen sus dispositivos. Muchas gracias. Buenas noches, disculpe. Las preguntas al final de la presentación, perdón. sí, Doc, al final se había informado que van a hacer las preguntas. Muchas gracias. Cuando guste, doctora, puede continuar. Ya.
Bueno, después, como les decía, ¿no? Para el dolor se ha tratado hasta con tramadol, y también tenemos el tema del cuidado de los ojos. No nos olvidemos que en estadios o en fases comprometidas de la enfermedad hemos podido tener incluso la pérdida de la visión por la cicatrización de la córnea. Entonces eso sobre todo se trata con lo que son las lágrimas artificiales. Se tiene que recomendar a las personas que se laven. Señora Juana, tal vez podría apagar su micrófono. Bueno, sobre esto. Están presentando, pero no hay. ¿Escuchan? Ahora sí, ¿no? Bueno, como les decía, para el tema de los ojos, para evitar que tengamos una cicatrización en la córnea, lo que se está utilizando en España y en Chile es el uso de las lágrimas artificiales. Se recomienda a las personas que están con la enfermedad que se laven bien las manos de manera frecuente y que eviten tocarse los ojos, ¿no? También se recomienda que no utilicen lo que son lentes de contacto para que podamos evitar esta situación. Y en casos extremos, bueno, se está viendo el uso de posibles antivirales. Y para lo que es la proctitis, por ejemplo, habíamos hablado que en personas que han tenido la transmisión a través de la vía sexual, en estas personas sí se ha visto que ha habido lesiones en lo que es la mucosa rectal. Entonces se ha visto inflamación también del área perianal, y estas personas sobre todo han presentado astenia. Entonces es una de las características de los síntomas, y en estas personas lo que nosotros tenemos que hacer es ver el compromiso, ¿no?, de la persona que podría estar presentando desde tenesmo, urgencia de la defecación. Además pueden presentar también diarreas con sangre o con moco, distensión abdominal, pueden tener meteorismo. Entonces sobre todo se recomienda hacer la analgesia intravenosa y el reposo digestivo absoluto, ¿no? Entonces, en personas que ustedes tengan proctitis, posiblemente la recomendación en esto sí va a tener que ser el aislamiento hospitalario, ¿no? Para que nosotros podamos dar la nutrición de otra manera para evitar que esta persona tenga el movimiento digestivo y defeque, ¿no? Por el dolor que presenta esta enfermedad. Vámonos a la siguiente, por favor. Bueno, antes de pasar, le dicen, por favor, la anterior podemos volver. Como ven ahí tenemos recomendaciones, ¿no? Para el prurito podemos usar la loratadina. Para la piel es importante que nosotros recomendemos el recortado de las uñas. Como les decía, por ejemplo, el uso de la ropa de algodón es importante, que no sea ajustada, cosa de que las lesiones no se froten, ¿no? Entonces la persona no tenga lesiones ulceradas y no tengamos problemas después con una infección sobreagregada. Y bueno, vámonos a la siguiente. Y ahí yo les estoy mostrando lo que estaban utilizando en España. Como les decía, existen países como Argentina que no está de acuerdo en utilizar el tecovirimat ni tampoco el cidofovir, pero en otros países se recomienda el uso solamente en casos extremos de enfermedad grave, ¿no? Entonces, como vemos ahí, nos está recomendando que personas entre 13 a 25 kilogramos, estamos hablando de niños posiblemente que tengan una condición inmunodeprimida, entonces podemos utilizar nosotros 200 miligramos, que vienen las cápsulas de 200 miligramos hasta en 12 horas. Esto, lo bueno de este medicamento es lo que lo podemos utilizar también diluido en líquidos. Entonces esta persona puede diluir el líquido, la cápsula en un líquido y tomar, ¿no? En personas de 25 a 40 kilogramos estamos hablando que ya toman 2 cápsulas cada 12 horas, y en personas de más de 60 kilogramos, entonces pueden tomar incluso 3 cápsulas cada 12 horas. Entonces se recomienda este tratamiento por el periodo de 14 días y se tiene que ir haciendo la evaluación. El tecovirimat, contraindicaciones, como les decía, por ejemplo, se está utilizando en mujeres embarazadas y en niños que tengan el riesgo-beneficio, ¿no? Siempre tenemos que ver esa situación. En cambio, el cidofovir, por ejemplo, se ha evitado utilizar en personas que tienen alergias, por ejemplo, a las sulfas. Entonces, estas personas no deberían utilizar este tratamiento. Este tratamiento se da 5 miligramos, dosis única semanal. Entonces, nosotros podemos dar una dosis a la semana durante 2 a 4 semanas, ¿no? Pero este solamente se está utilizando si nosotros no disponemos del tecovirimat. En España, esto es en España porque nosotros no tenemos el tratamiento actualmente en el país, ¿no? La siguiente, por favor.
Y bueno, ahí las recomendaciones también les he querido poner en relación a lo que es el parto. Mujeres embarazadas, por ejemplo, que tengan el tema de la viruela símica, se tiene que ver el compromiso, el periodo de gestación que está la mujer. Entonces, si es una enfermedad muy grave, se recomienda la interrupción del embarazo, ¿no? Pero si no, como ustedes pueden ver, el parto tiene que ir por cesárea, solo si existen lesiones vaginales. Se tiene que hacer la evaluación de dar el sulfato de magnesio, por ejemplo. Se tiene que hacer la evaluación de dar corticoides, ¿no? Para la maduración pulmonar. Y se tiene que hacer, obviamente, la limpieza temprana del recién nacido, ¿no? Para evitar que tengamos complicaciones porque hemos dicho que tiene esa transmisión. En relación a lo que es, por ejemplo, se puede tomar ya la muestra en los recién naciditos de lo que es la orofaringe, y también lo que nosotros tendríamos que ver es el tema de la lactancia materna, ¿no? Entonces se puede interrumpir, por ejemplo, si es una madre positiva a viruela símica, entonces a nivel de Chile, por ejemplo, están recomendando hacer la suspensión de lo que es la lactancia materna, por ahora, ¿no? Entonces falta seguramente hacer más investigaciones, pero bueno, esto es lo que se está haciendo, un manejo internacional. Vámonos a la siguiente, por favor. Y bueno, sobre todo la prevención, tenemos que evitar que las personas entren en contacto, ya les había mencionado, ya no solamente de la fase exantemática, sino desde que la persona ya empieza con los síntomas y una persona que es contacto estrecho, entonces cuando la persona ya presenta síntomas, se ha aislado el agente, entonces nosotros 3 días antes ya podemos decir que posiblemente esta persona estaba transmitiendo, porque les he mencionado que con la fiebre, con toda la mialgia, artralgia y demás que habíamos visto, esta persona ya se ha visto que está transmitiendo también la enfermedad en las gotas respiratorias. Entonces, estas son las últimas revisiones que han hecho en agosto los países a nivel internacional, ¿no? Entonces, se tiene que ver el aislamiento respiratorio, se tiene que recomendar. Ustedes cuando atienden a estos pacientes, porque estos pacientes van a ingresar por medicina general, van a ingresar por la consulta de urología, van a ingresar por la consulta de medicina interna, posiblemente por proctología. Entonces, ustedes identifican un paciente y lo primero que tienen que hacer es darle una mascarilla quirúrgica, ¿no? Para evitar que ustedes entren en contacto con las gotas respiratorias. El aislamiento se tiene que mantener hasta que se remitan todas las lesiones y la recuperación de la piel, como les decía. Aislamiento nosotros tenemos que ver por lo menos de 21 días y hacer la evaluación de los síntomas, ¿no? Para que nosotros podamos ver si todavía sigue en etapa de costra, entonces se tiene que ampliar y, como les decía, puede remitir entre 2 a 4 semanas. Es importante que para que ustedes hagan el cuidado y también para los cuidadores en la familia se tenga que recomendar el uso de guantes, el lavado de manos continuo, la mascarilla quirúrgica, pero también el uso de lentes, ¿no? Y el lavado de ropa, por ejemplo, se hace con agua caliente. En España, por ejemplo, están recomendando a más de 60 grados el uso del agua caliente y también se está recomendando hacer la limpieza de los lugares donde estuviera esta persona una vez que sale del aislamiento por trapo empapado en hipoclorito, ¿no? En lavandina, no por barrido ni por otro mecanismo que pueda generar que se levanten estas costritas, ¿no? Estos agentes. Entonces, vámonos a la siguiente. Acá, bueno, lo que decíamos, evitar sobre todo el contacto con la ropa de cama, evitar los abrazos, los besos, el contacto prolongado cara a cara, la ropa de cama, las toallas. Si ustedes, por ejemplo, están en un lugar turístico, tal vez yo les recomendaría que hagan la reunión con los hoteles, hostales, moteles, para poder hacer la recomendación de cómo tienen que ser desinfectados, ¿no? Fíjense ustedes, acá en esta parte de abajo, habla de lo que son también que se ha observado objetos que se utilizan durante las relaciones sexuales que pueden estar infectados y que pueden ser también la transmisión. Por eso también se ha visto, por ejemplo, en el exterior, personas de limpieza que trabajan en estos lugares de hoteles, hostales, moteles, que tienen que utilizar guantes para hacer la limpieza y desinfección de las habitaciones, que tienen que utilizar igual lo que es el tema de la mascarilla. Se ha visto, por ejemplo, que ellos pueden utilizar una N95 y el personal de salud tiene que utilizar la FFP2, ¿no? Porque es un respirador más cerrado. La siguiente, por favor.
La siguiente, Licen. Bueno, entonces, evitar el contacto físico. Nuevamente estamos hablando de no darnos la mano, no acercarnos cerca, no compartir cubiertos, vajillas, lavado frecuente de manos. Y bueno, el estornudo de etiqueta, es mejor utilizar la mascarilla para este caso. Y aquí estamos hablando de la distancia mayor a 2 metros, ¿no? Entre persona y persona, para que nosotros evitemos una situación de riesgo de contagio que podamos tener. La siguiente, por favor. La presión negativa. Por ejemplo, si nosotros tenemos que aislar sí o sí a un paciente que está, que tiene lesiones que van a complicar el curso de la vida, entonces nosotros vamos a tener que hacer un aislamiento y lo que se recomienda es que tengamos una presión negativa en la habitación. Eso quiere decir que la presión negativa no deja que salgan los agentes hacia afuera. Entonces los agentes se van a quedar dentro y van a ser filtrados. Fíjense ustedes, acá tenemos el ingreso de aire limpio, por acá sale el aire contaminado y finalmente tenemos el filtro EPA, ¿no? Entonces, este filtro, por ejemplo, tiene que hacer entre 12 a 15 recambios día. Y obviamente, en este escenario de pasillo, nosotros no tendríamos que tener gente circulando, ¿no? Entonces, eso es lo que tendríamos que hacer nosotros cuando tenemos un paciente que lo tenemos aislado con tema de viruela símica. Ahora me preguntan ustedes, ¿qué hacemos en mi establecimiento de salud que no tengo este recambio de aire? Lo que tengo que evitar hacer es que esta puerta esté abierta, ¿no? Entonces, las personas que entren en este ambiente, aquí sería bueno tener la ventana posiblemente abierta y tendríamos que evitar que por esta área circulen personal, personas, visitas y otras cosas, ¿no? Entonces, esta área tendría que ser aislada y por este pasillo no tendría que circular nadie, cosa de que yo pueda pasar por acá, ¿sí? Y evitar, como les decía nuevamente, el barrido, evitar desempolvar, obviamente, para que no podamos nosotros levantar fluidos o costras que puedan caer. La siguiente, por favor. Y bueno, la protección. Este es un caso lamentable, como ustedes ven en el África, lastimosamente los médicos tienen que estar así, pero nosotros podemos tener más protección, no solamente una mascarilla quirúrgica, pero si nosotros mantenemos la distancia de 2 metros, tenemos la mascarilla y vamos a estar haciendo la consulta al paciente, no hay riesgo, entonces no necesitamos ponernos un equipo de protección completo. Pero si nosotros ya nos vamos a acercar al paciente, vamos a hacer la atención, entonces sí o sí tenemos que utilizar una bata que sea impermeable, tenemos que utilizar guantes, tenemos que utilizar una FFP2, como les decía, ¿no? Y además tenemos que utilizar la protección ocular. La siguiente, por favor. Bueno, acá lo que ya les acabo de decir. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿quiénes están actualmente protegidos a la enfermedad? Se ha visto que, por ejemplo, aquellas personas nacidas hasta el 74 posiblemente tengan la vacuna para la anterior viruela, ¿no? Entonces se ha visto una protección cruzada. Todavía se está haciendo estudios de cuánto tiempo nos dura esta vacuna de la viruela anterior que teníamos. Se ha visto que, por ejemplo, en los últimos estudios que están haciendo, que hasta 20 años se ve que puede haber una inmunidad para evitar el contagio de la enfermedad. Pero sobre todo esta vacuna, lo que mencionan las investigaciones es que van a evitar que nosotros tengamos la posibilidad de morir por esta enfermedad, ¿no? Aquellas personas que hubieran nacido hasta el 74, porque más o menos hasta el 74 se ha hecho la vacunación y en otros países hasta el 79. Entonces, no en todos los países se ha logrado vacunar hasta el 79. Entonces, eso es importante que ustedes busquen la marquita en el hombro. Es como un circulito, como si nos hubiéramos hecho con el palo de un chupete, una marquita, ¿no? Entonces, vámonos a la siguiente, por favor. Y bueno, actualmente tenemos 2 vacunas, como ven ahí, ¿no? Tenemos la vacuna, la ACAM 2000, que ha sido aprobada el 2007 para el tratamiento de la viruela, que contiene virus vivo de la vacina, replicante atenuado, y tenemos la vacuna Jynneos aprobada el 2019, también para lo que es la viruela y la viruela de mono, ¿no? Entonces también tiene un virus de vacina no replicante. Ambas vacunas lo que van a evitar es que nosotros no tengamos la enfermedad, porque son virus atenuados, ¿no? Entonces no vamos a tener la probabilidad de originar la enfermedad, pero sí lo que se ha visto es que todavía están en fase de experimentación.
Actualmente se está utilizando o se ha utilizado ya en brotes anteriores en Estados Unidos con buenos resultados, mostrando una tasa de efectividad en un 85%. Pero ¿en quiénes yo puedo utilizar la vacuna? La vacuna yo sobre todo la voy a utilizar en aquellas personas que son contactos estrechos, que pueden tener alguna condición de riesgo. Por ejemplo, estoy hablando de personas con VIH, entonces yo puedo recomendar el uso de la vacuna, pero si esta persona ha estado dentro de los 4 días, ¿no? Entonces, dentro de los 4 días, si es el contacto estrecho, esta vacuna va a evitar que la persona desarrolle la enfermedad. Si yo pongo la vacuna más allá de los 4 días, la vacuna lo que va a hacer es evitar una forma grave de enfermedad, ¿sí? Entonces, esa es la condición para que nosotros podamos utilizar este tipo de vacunas. Ahora, estas vienen en viales de una sola dosis. Vámonos a la siguiente, por favor. Entonces, nosotros vamos a poder poner 2 dosis cada 28 días. Entonces, tenemos que poner una primero, vía subcutánea, y luego ponemos la segunda dosis. Pero, ¿qué se está haciendo a nivel internacional? Nosotros ahorita tampoco disponemos de la vacuna, pero a nivel internacional lo que están haciendo es en todos los grupos vulnerables que han estado en contacto estrecho, que estamos hablando, ¿no? De personas que puedan tener VIH u otra condición donde su sistema inmunológico esté deprimido, se les pone la primera dosis y se ha visto que no hay problema de que nosotros atrasemos la segunda dosis, ¿sí? Pero si son personas inmunocomprometidas, tenemos que poner dentro de los 28 días la segunda dosis, ¿sí? Ahora, la conservación, como ven, es en el congelador a menos 20 grados. Entonces, una vez que nosotros la abrimos, tenemos 8 horas para poder utilizar esa vacuna. Y es importante que nosotros la mantengamos entre 2 a 8 grados una vez abierta, ¿no? Incluso algunas vacunas de estas pueden ser utilizadas hasta 8 semanas, que nosotros podríamos como tiempo máximo una vez que la hubiéramos abierto. Vámonos a la siguiente, por favor. Bueno, acá como ven, nosotros, por ejemplo, podemos hacer una dosis subcutánea o una dosis intradérmica. Para la dosis subcutánea, como les decía, vamos a utilizar lo que van a ser 0,5 ml, y para la dosis intradérmica, en la parte interna del brazo nosotros podemos poner, pero solamente 0,1 ml, ¿ya? Entonces, depende de la persona que ustedes, que en el exterior están atendiendo para que ellos determinen cuál de las dosis van a poner y, cada cuánto se va a poner la segunda dosis, ¿no? Vámonos a la siguiente, por favor. Como ven ustedes ahí, esto es la Sociedad Española de Epidemiología e indica que la vacuna no está autorizada para el uso en mujeres embarazadas y en lactantes, pero tampoco está contraindicada, ¿no? Como les decía, siguen igual haciendo los estudios a estas poblaciones, pero si ustedes ven que el riesgo de no dar la vacuna es mayor, entonces en el exterior están dando la vacuna a estos grupos de población, ¿sí? La siguiente, por favor. Y las mujeres embarazadas, por ejemplo, acá están mencionando en España quiénes serían los grupos que nosotros podríamos dar la vacuna. Entonces son aquellas personas inmunodeprimidas, que estábamos diciendo, ¿no? Que tienen, por ejemplo, VIH y la carga viral está en menos de 200 células. También ahora se ve con personas de 400. Tenemos mujeres embarazadas en cualquier trimestre de la gestación, viendo el riesgo-beneficio para la persona y, la población infantil en cualquier edad. La vacunación, por ejemplo, en menores de 18 años no está contemplada. En España, por ejemplo, y en Chile están utilizando el Invanex, pero como no hay estudios fehacientes, entonces no se recomienda, pero se tiene que hacer, el médico tiene que hacer la evaluación, ¿no? Personal sanitario, por ejemplo, también está recibiendo la vacuna siempre y cuando haya tenido un contacto cercano a una persona sin el uso de la protección individual a menos de 1 metro con una persona que está confirmada por viruela símica, ¿no? Puede ser posiblemente una persona que está recibiendo el soporte de oxígeno o una persona que haya estado con tos, entonces donde sabemos que los aerosoles también va a haber transmisión por el contacto con ese aerosol. Los contactos estrechos, independientemente de la vulnerabilidad, ¿no? Ahora, por ejemplo, en relación a las vacunas y el tema de COVID, eso es importante, porque a nivel mundial se ha estado viendo que están haciendo muchas personas la vacuna en este momento en países que están con brote
están haciendo la vacuna para lo que es la viruela símica, los grupos de riesgo y también para COVID. Entonces, una persona que recibe la vacuna de viruela símica puede esperar 4 semanas para recibir la siguiente dosis de la vacuna Pfizer o la vacuna AstraZeneca, ¿no? Estas vacunas, por ejemplo, pueden producir enfermedad cardíaca. Entonces, por eso es importante que se haga un monitoreo y se haga el espaciamiento, porque también se ha visto como efectos adversos de las vacunas de COVID ¿no? Entonces, pero si la persona, por ejemplo, es una persona inmunodeprimida, es una persona que puede tener un cuadro grave de enfermedad, entonces en esta persona no se tiene que esperar las 4 semanas y ya se puede aplicar la otra vacuna de COVID, ¿sí? Entonces esa es una valoración que también la tiene que hacer el médico. La siguiente, por favor. Bueno, y el personal de salud, ¿no? Que atiende, por ejemplo, personas que puedan tener carga alta de viruela símica en ese momento, que hayan estado en contacto, entonces sí tendrían que utilizar. Actualmente, como les digo, están utilizando en grupos vulnerables, en personas que tienen múltiples parejas, entonces en estas personas se está utilizando en el exterior estas vacunas que están disponibles en el exterior, ¿no? Ahora también hay una sobredemanda de las vacunas, es un solo laboratorio el que las produce, entonces por eso también hay una sobrecarga y muchos países, que, por ejemplo Estados Unidos, que tiene actualmente más de 18,000 casos, están dando solamente la primera dosis y la segunda la están dando mucho más allá de 28 días, ¿no? No sé si queda más diapositivas, Listen. Otra vez nos hemos salido. Sí, Victoria ha interferido. Sí. Enseguida lo soluciono. Bueno, creo que esa sería la última. Ah, ya. No, todavía falta. Sería bueno que la señora Victoria lo cierre para que así aparezca la pantalla de la doctora Valeria. ¿Ha vuelto? Sí. Si está en pantalla puede continuar, doctora. Ya. Muy bien, ahora sí. Entonces, como ven, la vacuna es ideal dentro de los 4 primeros días, ¿no? El seguimiento también se está haciendo, por ejemplo, en personas no vacunadas, se hace una dosis de refuerzo, el curso completo previo, por ejemplo. Esto es de lo que se está utilizando en el exterior, están haciendo después de 2 años, ¿no? Algunos y otros no están haciendo seguimiento de las vacunas que están dando. Como les decía, estas 2 vacunas se han utilizado para lo que han sido los brotes tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos anteriormente. La siguiente, por favor. Bueno, y es importante, ahí yo les puse lo que es nuestro formulario de SAVIS. Nosotros tenemos que hacer, toda vacuna también puede tener efectos adversos, no nos olvidemos. En este momento yo creo que, al igual que otros países, dependiendo de cómo vaya la situación epidemiológica, el país también va a ver, ¿no? Posiblemente por conveniente tener las vacunas. Entonces vamos a tener que hacer la notificación de SAVIS a los sedes de cada lugar que ustedes pertenecen. Entonces, en la siguiente, por favor, listen. Ahí tenemos los efectos adversos de las vacunas. Esta es la primera de la que es la Gineo y en la segunda de lo que vendría a ser la ACM 2000, ¿no? Entonces tenemos en la primera, en la Gineo, tenemos dolor, enrojecimiento en el sitio de la inyección, hinchazón, dolor muscular, dolor de cabeza, fatiga, náuseas, escalofríos. Y en la otra tenemos sobre todo el dolor muscular, también tenemos escalofríos y vamos a poder tener reacciones locales que van a ser dolor, enrojecimiento, decoloración de la piel, esto es importante, pero que solamente va a durar meses, ¿no? Entonces después de un par de meses vamos a nosotros volver a la normalidad. Entonces esas son las cosas que ustedes tendrían que, cuando tal vez tengamos las vacunas, tendríamos que ir haciendo
la evaluación y la notificación. La siguiente, por favor. Bueno, no nos olvidemos que ese periodo de transmisibilidad, entonces ya casi terminando, va a empezar una vez que nosotros hayamos pasado 5 días de nuestro periodo de incubación y hayamos empezado con los primeros síntomas, ¿no? Adenopatía, dolor de garganta, fiebre, astralgias, astenia, dolor de espalda baja, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, esta es la costrita que les decía. Una vez que nosotros ya hemos terminado toda la fase eruptiva, vamos a terminar con la costra. Y una vez que esta costra cae y la lesión se recupera, entonces recién vamos a poder decirle a esta persona que puede salir del aislamiento. La siguiente, por favor. Bueno, a nivel mundial nos encontramos todavía en crecimiento de nuestra ola de casos. La siguiente, por favor. La variedad de enfermedades, no nos olvidemos que tenemos las enfermedades desde el sarampión, la rubiola, el coxsackie, que van a ser toda enfermedad exantemática con fiebre mayor a 38.5, amerita que nosotros hagamos un descarte de la posibilidad de la enfermedad, ¿no? Además, asociada al contexto epidemiológico, viajes al interior del país y viajes o haber estado en contacto con personas que vienen de países del extranjero donde también existe brotes en curso. La siguiente, por favor. Bueno, ahí ya, esto yo creo que el licenciado les puede pasar la presentación. Ahí ya que todo lo van a ver mañana seguramente, que es la parte de la toma de muestra, ¿no? Entonces, si nos vamos pasando rápidamente el licen, más abajo hay algunas lesiones, más rápido. Más abajo hay algunas lesiones, una antes de la boca, ¿no? Las úlceras en la boca, que seguramente igual mañana las van a ver para las tomas de muestra, ¿sí? No sé, ahora sí, si tienen preguntas. Estoy lista. Bueno, queda atenta a las preguntas que tengan. Quiero preguntar algo. Sí, le escucho. Bien. Cuando hace rato dijo que la costrita ha caído, ¿no? Y la lesión ya está, recién le podemos decir al paciente que salga del aislamiento. Entonces, ¿eso quiere decir que ya no es contagiosa la enfermedad? Exacto, pero una vez que la persona ha recuperado la piel, ¿no? Va a perder la lesión, o sea, se va a caer la costra y va a quedar tal vez rosadito. Entonces, una vez que la piel recupera, recién le podemos decir a esa persona que salga del aislamiento. Ya. No solamente cuando cae la costra. Ay, ya, está bien, entiendo, doctor. Y otra preguntita. Cuando usted dijo menores de 18, no lo entendí bien. Menores de 18 no se pueden vacunar. Sí, porque a nivel internacional, como les decía, no se ha hecho la prueba todavía de aplicar la vacuna. Pero en este momento, por el brote internacional, están viendo riesgo-beneficio tanto en población infantil como en mujeres embarazadas, ¿no? Antes, por ejemplo, en los brotes que se ha tenido, no se ha vacunado, pero actualmente por la situación en la que se encuentra a nivel mundial, sí están utilizando de acuerdo al riesgo-beneficio de la madre y de los niños. Ya, doctora, gracias. Ya. Aquí alguien me está diciendo en relación al tratamiento, ahora, ¿no? Con lo que tienen ustedes, tienen que ver, por ejemplo, lágrimas artificiales para los ojos. Si presentan lesiones en la boca, pueden dar tratamiento a través de lo que son los lavados, ¿no? De bucales, con enjuague bucal con clorexidina, pero que no tenga alcohol. Decíamos, si la persona está muy ansiosa, ustedes también pueden dar diazepam, ¿no? Máximo una semana.
si hay una infección sobreagregada bacteriana en las heridas, que la persona se hubiera rascado sin lavarse las manos, sin cortarse las uñas. Entonces ustedes, a nivel de Chile, por ejemplo, no se recomienda el uso de tratamiento antibiótico, pero como última opción podrían ustedes usar cloxacilina, ¿no? Entonces eso es lo que recomiendan en Chile, por ejemplo, para infecciones sobreagregadas. Una de los efectos también de esta enfermedad o de las secuelas que podemos tener o las complicaciones, en este caso podrían ser las neumonías, las meningitis, y bueno, se ha visto complicaciones de bacteremias, ¿no? Sobreagregadas. Entonces, en ese caso ustedes sí podrían, si ven, digamos que se está infectando una lesión, sí podrían recomendar como último caso el uso de un antibiótico. Y bueno, a ver, ¿qué más tenemos? Para el dolor, que les decía que pueden utilizar ustedes paracetamol, ibuprofeno, tramadol, dependiendo de la cantidad de dolor que tenga la persona. Miren, en estos casos que hemos presentado aquí en Cochabamba, casi las personas no han tenido dolor, ¿no? Ha sido un poco de escozor los primeros días y la verdad que el cuadro ha sido muy, muy ligero, muy rápido, han tenido pocas lesiones, entonces eso ha sido algo bueno para estas personas porque no se han llegado a complicar. No sé si hay alguna pregunta más. Doctora, una consultita. En cada lesión que tenga el paciente, ¿se le podría poner, qué sé yo, a ver, mercurio o esas cosas, o tiene que secar naturalmente las costras? Bueno, en algunos casos se están poniendo, ¿qué se llama? Povidona yodada, en algunos casos de lesiones, ¿no? Entonces, eso se está haciendo a nivel de Chile, por ejemplo. Pero es bueno que, si digamos la lesión es a nivel perianal, tal vez sí podrían hacer eso. Pero si es en otro nivel y ustedes pueden decirle a la persona que la mantenga seca, es mejor no utilizar nada, ¿no? Solamente que hagan el secado adecuado de la heridita y bueno, después ya, incluso en algunos lugares están recomendando que se pongan vendajes suaves para proteger la costra, ¿no? Y no tengamos la infección. Pero si ustedes tienen un área muy delicada donde está la lesión, entonces sí pueden recomendar la povidona yodada. Gracias, doctora. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Buenas noches, doctora. Consultarle lo siguiente. Ha dicho usted que después de caer la costra el paciente sigue siendo infeccioso, ¿no es cierto? Después de caer la costra, ¿qué tiempo de vida tiene el virus? Eso todavía está en estudio. Fíjense ustedes, por ejemplo, en los textiles, el virus de la influenza dura 36 horas, ¿no? En el COVID, por ejemplo, se ha visto en superficies que teníamos hasta 4 días, 5 días, hasta 7 días. Entonces, todavía está en investigación eso, por eso se recomienda que la persona que recupera la piel una vez caída la costra recién deja de ser infecciosa. Antes, por ejemplo, en julio, las recomendaciones eran que una persona que cae la costra ya deja de ser infecciosa, pero seguramente con el análisis que están haciendo la investigación a cada uno de los casos, se han dado cuenta que la persona sigue siendo infecciosa, sigue transmitiendo la enfermedad hasta que recupera totalmente la piel, ¿no? En el lugar donde hubiera caído la costrita. Entonces eso todavía no se sabe cuánto es la viabilidad del virus. Y incluso, como les decía, las recomendaciones que no se haga el barrido en habitaciones donde hubiera estado una persona enferma por el riesgo de poder levantar otra vez las costras o el líquido que hubiera caído, ¿no? Doctora, buenas noches. Disculpe, doctora, ¿existe algún estudio respecto a la ciclovir en el tratamiento de la viruela? ¿O todavía no hay ningún estudio? Porque por lo que veo el tratamiento más es sintomático. Sí,
En realidad, como les decía, ahorita, por ejemplo, se está utilizando sobre todo tratamiento antiviral para cuando tenemos lesiones oculares, pero no para los pacientes en sí, ¿no? Cuando el paciente, por ejemplo, no tiene ningún riesgo, no se está dando más que el tratamiento sintomático, como usted mencionaba, y las medidas generales. Pero si tenemos un riesgo en un paciente que hasta ahorita, hasta el momento no hemos tenido, bueno, tenemos esos 2 antivirales que lastimosamente no los tenemos en el país. Tal vez sí sería que nosotros hagamos la investigación de la ciclovir, porque el uso de la ciclovir no está recomendado para este tipo de pacientes, ¿no? Gracias, doctora. No nos olvidemos que la ciclovir, por ejemplo, lo podemos utilizar nosotros para las formas de varicela. Por ejemplo, ustedes seguramente cuando tengan sospechosos se van a encontrar con pacientes que posiblemente es varicela y no era viruela símica, entonces ustedes, como son adultos, como se pueden complicar igual con la neumonía, entonces tendríamos que utilizar el aciclovir en pacientes adultos, ¿no? Doctora, buenas noches. Buenas noches. Doctora, una pregunta. Soy bioquímico, de la preprofesión bioquímico. Quisiera preguntarle, digamos, ¿en qué etapa es conveniente realizar una toma de muestra para hacerle la prueba del virus del mono? Pues no, de lo que estamos hablando del tema, si es que hubiese la prueba o es que mayormente se están yendo más al diagnóstico o al cuadro clínico. Ya. Doc, me voy a adelantar, pero esto lo van a ver en la siguiente sesión con el doctor José Luis, que les va a dar específicamente lo que es tomas de muestra, pero lo ideal es tomar en fase de vesícula o de costra, ¿no? Entonces, si ustedes toman, por ejemplo, de mácula, tendrían que tomar suero, si estamos en fase de mácula, ¿no? O el hisopado orofaríngeo. Pero es mejor, yo creo, sobre todo en vesícula y en costra, porque él seguramente les va a explicar cómo tienen que hacer la remisión de las pruebas. Y como les decía, si ustedes, por ejemplo, les va a empezar a llover pacientes, ustedes lo que tienen que decir es, ¿tiene vesículas? ¿Ha tenido fiebre? Si no ha tenido fiebre y no tiene fiebre, ya lo pueden descartar. ¿No ve? No todas las personas, porque posiblemente vamos a llegar igual a colapsarnos, no todas las personas tienen que tener la prueba. Entonces, si ustedes ven que es un paciente que tiene máculas, pero en 5 días, en 7 días no ha formado vesículas, tampoco necesitan hacerle la prueba, ¿no ve? Porque y esta persona posiblemente no va a desarrollar la enfermedad. O sea, no estamos hablando de una enfermedad exantemática con fiebre, ¿sí? Entonces, la fiebre es mandatoria y el exantema para que ustedes puedan tomar la prueba. Gracias, doctora, muy amable. De nada. Bueno, si no quedan más preguntas o quedan más preguntas. No, mi estimada doctora, al parecer todas ya han sido respondidas. Bueno, muchas gracias por su participación y por el tiempo. Espero que haya sido clara la exposición y bueno, que sea útil lo que hemos visto el día de hoy. Cualquier cosa, yo le voy a decir al licenciado que les pueda facilitar mi número y bueno, si tienen dudas, si tienen sospecha de algún paciente, bueno, nos pueden igual hablar, ¿no? Por WhatsApp. Por favor, les pediría que nos manden el material a WhatsApp para que vayamos repasando, para que el día de mañana estemos un poquito más estudiaditos y poder salir de dudas de algo que ya repasemos. Gracias. No te preocupes, doctor Fernando, nos comprometemos a hacer llegar el material. Bueno, vamos a cerrar nuestra sesión, no sin antes agradecer, mil gracias, doctora, por su tiempo y sobre todo por compartir esos conocimientos que es sumamente importante hoy en día en la coyuntura en la que vivimos. Creemos de que ha sido una excelente exposición en la cual todos los profesionales que han participado han recibido de la mejor manera para que puedan aplicarlo ahora en sus servicios. Mil gracias, doctora, y agradecer a todos y cada uno de los participantes por estar presentes. Será el día de mañana a las 18:30 en la segunda parte de nuestra temática. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Un abrazo. Gracias. Gracias, Lisen, y bueno, gracias a todos. ¿Será por el mismo enlace?
Buenas noches. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, licenciado David, por toda la sesión. Gracias. Muchas gracias por la oportunidad.